en España. El Parlamento en España es un aparato decorativo. No tiene prestigio, no tiene virtualidad, no tiene sustantividad, no se sostiene por sí mismo. Es algo accidental, es decir, algo sostenido por otra cosa. ¿Quién sostiene el Parlamento? Pues los dos partidos estatales, fundamentalmente, más los partidos pequeños y los partidos de las nacionalidades. Pero el Parlamento en sí no tiene ni prestigio, ni autoridad, ni sustancia. ¿Por qué? Porque los partidos son estatales. Entonces el Parlamento en consecuencia es estatal. ¿Cómo puede ser un Parlamento estatal? Ya está, ya no hay libertad. ¿Cómo va a ser el Parlamento un órgano del Estado? Si no es el Parlamento un órgano de la sociedad, no existe. Y el Parlamento español no existe como órgano social, sino como órgano estatal, porque está formado por partidos estatales. Esa contradicción no tiene sentido, no tiene solución, es imposible que tenga prestigio, de ahí no puede salir nada, porque el Parlamento tiene que ser representante de la nación y no del Estado. La sociedad española no está representada, la nación española no tiene ninguna institución política intermedia entre la sociedad y el Estado. Por eso, entre el Estado y la sociedad no hay nada más que los partidos. Y la propia teoría científica, no científica nada, la propia teoría consagrada en Alemania en favor del Estado de partido, la del Tribunal Constitucional de Bonn, a la que tantas veces me refiero, esa ya dijo literalmente que en el sistema actual, en el español por tanto, no hay un solo elemento de representación de la sociedad. El Parlamento no hay principio alguno de representación de la sociedad, porque es lo que hay el Parlamento es la integración de la sociedad en el Estado, es decir, la definición del totalitarismo. Eso está en la jurisprudencia alemana, defendiendo el Estado de partido alemán y por tanto defendiendo el Estado de partido español, que copió al alemán y copió esa doctrina totalitaria, porque después de la Guerra Mundial no hubo juristas capaces de comprender que los parlamentos estatales era una aberración, que eso habría que prohibirlo, limitarlo, excluirlo, expulsarlo de la vida política, porque son del Estado. Los parlamentos pertenecen al Estado, no pertenecen a la nación, y ahí está toda la doctrina liberal y democrática de Estados Unidos y de incluso hoy de estados como Israel, que proclaman claramente que los parlamentos son de la nación y no del Estado, y que solamente los órganos nacionales pueden estar representados en el Parlamento. De esa manera la sociedad civil sí que está representada, porque la suma de diputados de distritos, de pequeños distritos, cada distrito un solo diputado, nada de listas de partidos. El sistema proporcional es la primera causa de la corrupción en el mundo, según investigaciones archiconocidas. Me acuerdo siempre de Ross Eckermann. No, eso nada. Es decir, mientras haya listas de partidos, mientras haya parlamentos estatales, ni hay representación, ni hay libertad política, ni hay control del Estado, porque son el Estado. El Estado no está controlado porque no tiene enfrente parlamentos que pertenezcan a la sociedad. España es una aberración y es sencillísimo. En menos de 24 horas se puede decir cuáles son las reformas que cambiarían por completo el panorama español. Y es sencillo de establecer, fácil. No hay peligro de nada, ni de revoluciones, ni de terremotos políticos, ni de movimientos sociales. Es solamente el egoísmo. Del mismo modo que la gente se da cuenta que en esta crisis el egoísmo de los dirigentes económicos se traduce en que se aumentan los sueldos, en que en una época de verdadera miseria de la mayoría de los trabajadores, los dirigentes de la banca y de las grandes empresas tienen sueldos de varios millones de euros al año y ahora se lo aumentan en la crisis. Eso pasa lo mismo con los partidos políticos. Las cúpulas de los partidos en este momento de crisis no están más que pensando en ellos mismos. Y eso es lo que se puede, ahí no es posible. España no levantará cabeza mientras no haya una nueva constitución. Eso lo digo y llevo 30 años diciéndolo. ¿Por qué lo que yo decía antes solo? Que no había nadie que lo repitiera. Cuando yo decía que falta representación, que no hay representación de la sociedad, que no hay separación de poderes, que no hay independencia judicial,
y que era un escándalo cuando yo esto lo decía. Todo el mundo lo ocultaba. Cuando lo decía yo en La Clave se producía una conmoción en los que le oían. Y ahora ya eso lo repiten millones. Pero creen, ¿cómo? Pues creen que las listas, el problema está en las listas que sean cerradas. Los pobres e ignorantes no saben que el sistema no está en que las listas sean, la calamidad no está en que sean cerradas, porque si son abiertas, la calamidad es la misma, no cambia nada, porque no hay nada, ya que el sistema de listas no es representativo, aunque sean abiertas, no representa a la sociedad civil ni a los electores, representa a los que hacen la lista, cerrada o abierta da igual. Y la prueba es que en Italia se hizo el experimento y a las listas abiertas acudió el 3%. Eso es ridículo, otro engaño, como todos los que dice el 15M. Si el 15M repite todas mis ideas deformadas y ni siquiera saben que proceden de mí, son tan ignorantes que ni saben quién la ha expuesto ni quién la ha traído a España, nada. Pero ellos dicen democracia real ya. ¿Pero qué es eso de democracia real? Pero es que hay otra democracia que no sea real. Si lo que hay aquí es una oligocracia, hay una oligarquía. Democracia no, la democracia es como las reglas de juego del ajedrez. O se cumplen todas al pie de la letra o no hay juego. Pues así es la democracia. La democracia formal son reglas y se refiere exclusivamente al método de tomar decisiones. Así no se puede decir que el contenido de las decisiones, eso ya no es la democracia, eso pertenece al juego político a la jugada política de los gobiernos, que serán más o menos justas y serán más o menos cercanas a la mayoría o a la igualdad, y ese sentido de la democracia es otro, es la democracia social, que está inspirada por la tendencia hacia la igualdad, pero nunca se puede fundar un régimen sobre la igualdad. Eso fue la Unión Soviética. Hay otra cosa que se consiga o no, pero eso no. La democracia es un régimen fundado en la definición exacta de las reglas de juego, para tomar los acuerdos por mayoría de votos contra mayoría. El enemigo de la democracia normal es el consenso. Donde hay consenso no puede haber democracia. Y estas verdades elementales, que no hay nadie que me las pueda discutir cara a cara ni un minuto, son las que rigen en España. La ruina de España viene de que no tiene conceptos políticos y que es una continuación de la dictadura. Es una oligarquía que continúa el carácter estatal de los partidos creados por la dictadura. Los sindicatos estatales lo mismo, es una aberración. Sindicatos pagados por el Estado, que sigan el ejemplo aquí de Uso, que es un verdadero sindicato que ha renunciado a ser financiado por el Estado. Que vayan todos los obreros a Uso, y contra el duopolio de Comisiones Obreras y UGT, que son falsos sindicatos porque están pagados por el Estado. Esa es la realidad, y quien no quiera oír esta realidad ya sabe que está contribuyendo al hundimiento de España. Gracias, don Antonio. Pasamos a la siguiente noticia.